¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de los trombonistas de la salsa. Y recuerden que este tema surgió por una pregunta de un alumno de quién era el mejor guitarrista. Y bueno, por ahí se fueron anexando preguntas de los pianistas, algunos amigos músicos y melómanos me empezaron a preguntar entonces, bueno, pero háblame de tal instrumento y no vas a nombrar a fulano. Y entonces, bueno, siguiendo con esa vamos a decir, tendencia, eh, y por qué lo sigo haciendo, ¿no? Le doy la razón, que muchas veces en las orquestas, y en este caso de salsa, muchos músicos quedaron como anónimos, músicos que hacían un trabajo muy importante. Algunas veces también destacan los solistas, pero fíjense, un músico que hace, por ejemplo, en el caso de los metales, de las trompetas, los trombones, que hacen armonía, ¿verdad? A veces hacen cantos distintos, eh, y eso es muy importante. Y no necesariamente tiene que hacer un solo, ¿ok? Porque es un trabajo de equipo, es una cosa que se hace, se construye. Si nota esa persona, hay un vacío tremendo. Entonces, en este caso de los trombonistas, que hay muchos solos, o cuando esa parte importante dentro de una pieza de salsa que se llama el mambo, ahí hay un juego, ¿verdad? De diferentes, eh, vamos a decir, registros en el orquesta donde hay registros agudos de trompeta, jugando con ese registro un poco más grave de los trombones. Y bueno, hay grupos, orquestas que solamente tienen trompeta, hay orquestas que tienen solo trombones y hay orquestas que tienen, recogen pues toda esa gama de registros agudos y graves. Entonces, comenzando como hemos hecho con los trompetistas, vamos a irlos agrupando por algunas orquestas. Me perdonan las orquestas que no nombre en este momento porque las tendré otra conversación, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a hablar del Gran Combo. El Gran Combo de Puerto Rico, ahí estuvieron los siguientes trombonistas que tuvieron más tiempo trabajando allí: Epifanio Ceballos, Toñito Vázquez, Moisés Noguera. El Gran Combo, bueno, una orquesta que nace de una división de una orquesta anterior, que era la orquesta de Cortijo. eh, ha sido una plataforma para cantantes y músicos en Puerto Rico. Ahora tenemos la orquesta de Eddie Palmieri, que Eddie Palmieri llevó a la orquesta a un trombonista llamado Barry Rogers, americano, jazzista, y en él recayó la responsabilidad de buscar con quién iba a ser dúo, ¿verdad? Que en ese momento eran dos trombones, y también Palmieri le dio la responsabilidad de buscar en algún momento también trompetas. Y Barry Rogers eh, llevaba gente bueno, que se ajustaran ahí con él en el trabajo, se dividían el trabajo y eso. La mayoría de los solos lo hacía Barry Rogers, pero también le importaba que en ese trabajo de equipo y de contracanto que se hacían entre esos trombones originalmente, que era básicamente trombones, entonces él buscaba personas con las que había trabajado en algún otro momento en algún ensamble de jazz. Y
en esta orquesta hay la siguiente característica, que Eddie Palmieri él evoluciona de la salsa al jazz, diferente a Ray Barreto, que Ray Barreto llevaba dos carreras paralelas prácticamente. Mucha gente que conoció el trabajo de Barreto como salsero no lo conoció como jazzista. Y los últimos tiempos de Barreto ya prácticamente estaba dedicado, era el jazz latino y mucha gente, ay, Barreto desapareció. No, no desapareció, estaba trabajando con otros sellos, ¿verdad? Porque son mercados diferentes. Y, y por ejemplo, recuerden que nosotros estábamos en ese esquema de oír las piezas por la radio y eso, y entonces de repente había un programa de salsa en una radio y estaban muy apegados a los sellos disqueros que manejaban eh, ese tipo de orquestas de salsa y desconocían a lo mejor ese mercado del jazz que es totalmente diferente. ¿Ok? Y una música muy, como muy dirigida pues al mercado americano. Eh, entonces, fíjense, Barry Rogers, estando ahí asesorando a Palmieri, bueno, tuvo varios trombonistas ahí que él llevaba para trabajar con él, como Gamaliel González, Ralphie Torres, Víctor Candelario, Jimmy Bosch, José Rodríguez, Johnny el Dandy Rodríguez, George Delgado, Doug Beavers, Joao Donato, Mark Weinstein, Joe Orange, Bruce Fowler, Lewis Kahn, que Lewis Kahn lo vamos a nombrar ahora también en otra agrupación, Reinaldo Jorge, Chris Wasburne y Joe Fiedler, entre otros. Fíjense la cantidad de trombonistas que pasaron y, y hay muchos más por la fila de la orquesta de Eddie Palmieri. Y fíjense, por ejemplo, en la orquesta, en la Fania All Star, que eran las estrellas de Fania, ¿verdad? Trombonista estaba Willy Colón, como uno de los principales, Reinaldo Jorge, Tom Malone, Jimmy Bosch también, que estuvo también con Palmieri, Johnny Dandy Rodríguez, que estuvo con Palmieri también, Lewis Kahn, que estuvo con Palmieri, Leopoldo Pineda, José Rodríguez, que también estuvo con Palmieri. Y bueno, algunos otros que en algún momento, como les dije, fueron sesionistas o de repente fueron llevados a algunos de esos conciertos en particular que hizo la Fania. Recuerden que la Fania viajaba a diferentes lugares y en algún momento tenían, si uno de esos músicos no podía ir, tenía que buscar otro que supliera, que hiciera esa suplencia, ¿ok? Después tenemos en la orquesta de Willy Colón, el mismo Willy Colón, ¿verdad? Trombonista, director, arreglista. Y fíjense, por ejemplo, tenía a Eric Matos, a Willy Cavidel y a Lewis Kahn. Lewis Kahn, que lo nombré ya también con la Fania All Star y con Palmieri. Lewis Kahn, de origen judío y muy talentoso. Eh, Ahora fíjense, voy a nombrar una agrupación venezolana que es la Dimensión Latina. Yo cuando estaba adolescente tuve, eh, vamos a decir, la suerte de vivir cerca donde ensayaban estos señores y llegué a ver, aparte de esos músicos, todavía no eran tan famosos y pude ver ensayos de esta agrupación. César Monge, que es el trombonista principal y, y como un director musical, ¿no? Porque ya fungía como con peso dentro de la agrupación porque era uno de los que tenía como más experiencia, había pasado ya por varios grupos. Y José Antonio Rojas, este, su nombre es artístico, César Albóndiga Monge,
y José Antonio Rojas Rojita, ¿no? Los principales. Luego también hubo gente que entraron a hacer alguna licencia o suplencia, ¿no? Eh, Fíjense, aquí voy a nombrar algo que no me lo había planteado, pero como nombré la orquesta de Willy Rosario cuando hablé de los trompetistas, y Willy Rosario tenía una orquesta de trompetas, básicamente. Pero el tema es que él innovó porque él metió un saxofón barítono. Y el saxofón barítono cubre ese registro grave que en otras orquestas lo hacen los trombones. Entonces, eh, coloqué en esa salvedad de, de la orquesta de Willy Rosario. Apollo Sound, que es una orquesta que hacía Roberto Roena, ensamblaba con otros músicos y otros arreglistas. eh, Sale un trombonista que llamado Jorge Milet. Y es una orquesta también bien interesante porque dentro de las orquestas que he nombrado, además de la Fania, es de las orquestas que tenían como una cantidad de instrumentos en la parte de viento bastante completa, ¿no? Flautas inclusive, ¿no? Eh, los arreglos del Apollo Sound son arreglos bien interesantes de analizar, porque son muy ricos en varias cosas que no tienen el resto de las orquestas. Es interesante analizar esa parte de esta orquesta. Seguiremos desarrollando el tema porque es un tema muy extenso. Seguiré agregando, será una parte 2 de la parte de los trombonistas para seguir nombrando estos músicos que muchas veces quedan en el anonimato y su trabajo es muy importante, aunque no sean solistas, porque nosotros los músicos conformamos unos equipos, ¿verdad? Y dependiendo de dónde estamos, hacemos una armonía, un trabajo muy particular, y si no estamos, eso no se hace. Y muchas veces esos señores trompetistas o trombonistas o de otro instrumento también meten coro. Entonces son muy importantes dentro de la agrupación. Entonces, bueno, espero haber cubierto un poco la expectativa, que se pueda suscribir, se lo agradezco. El que me puede regalar un like también, porque así el algoritmo de YouTube reconoce que, bueno, uno está produciendo contenido que le gusta a la gente. Y si lo pueden compartir para de repente algún amigo, mira, este amigo es melómano, y le envían para ver qué le parece, qué puede decir, o de repente me comenta, y es lo bonito de las redes sociales, que exista la interacción. Bueno, me despido y seguimos haciendo música juntos.